Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Estamos ya aquí con ustedes y vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Tenemos preparado un manjar espiritual y quiero invitarles a ir al libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Es el deseo nuestro, sobre todo de Dios, de su palabra, de que nosotros podamos llegar a experimentar a Emmanuel, a Jesucristo, al Salvador del mundo, que recibió un nombre único, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Le pregunto, ¿ha estado Dios con usted? ¿Ha estado Dios conmigo? ¿Ha estado Dios con nosotros? ¿De verdad creemos en ese Salvador, el que está con nosotros? Con esto en mente, aquellos que puedan, arrodillémonos e imploremos esa bendición hoy. Oremos. Amantísimo Padre, gracias, muchísimas gracias por esta hora y este momento. Imploramos el perdón de nuestros pecados, suplicamos que nos cubra con su sangre, con sus méritos, que nuestro Dios, el Espíritu Santo, pueda traer esa inspiración divina y nos bendiga en esta hora. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, bendiga a sus hijos, que podamos recibir, tener, apreciar lo que es Emmanuel, la experiencia de Dios con nosotros podamos tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos aquí iniciando nuestra reflexión. El libro de Gálatas, hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 1, versículo 25. Los que tengan sus Biblias, vamos al libro de Gálatas, estamos en esa serie. Nos queda un poquito por terminar la serie del libro de Gálatas. Gálatas 3, versículos 25, dice la palabra de Dios: Mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, tutor, puente, guardián, el tema de la vez pasada. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice el versículo. ¿Qué quiere decir Gálatas 3:25? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Habíamos aprendido cómo el pueblo de Gálatas se había desviado del evangelio verdadero. Habían perdido la experiencia de Dios con nosotros, de Jesucristo como Salvador. Estaban dependiendo de la ley. Estaban dependiendo de sus normas, estaban dependiendo de aquello que desvía del verdadero evangelio, de esas nuevas de salvación. La pregunta es, ¿nosotros cómo estamos? La ley es importante y necesaria. De hecho, dice el libro de Conflicto de los Siglos. Miren lo que comenta aquí Conflicto de los Siglos en la página 620. Dice: la ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. Así que la ley, dejemos claro, es importante, pero no salva. En la página 522 dice así: falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Así que todos aquellos que ignoremos la ley, o sea, el trabajo y el papel de la ley, estaremos involucrados en falsas teorías y una falsa santificación. El programa de la verdad profética para nada está poniendo a un lado la importancia
e inmutable ley de Dios. Pero también deseamos dejar claro que la ley de Dios no salva, ni en lo más mínimo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo en el libro de Gálatas que venida la fe, ya no hay necesidad del ayo, del tutor, del puente. ¿Qué quiere decir Gálatas 3:25? Todos aquellos que tengan sus Biblias, ábrenla. Estábamos citando Gálatas 3:25 en el contexto del versículo 24. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Ya hemos aprendido que la ley vino como un guardián, como un tutor, como aquel esclavo que cuidaba a los hijos del patrón, asegurándose que ellos obedecieran lo que el patrón decía. Así aprendimos en nuestro tema anterior. Pero era un medio para traernos al único y verdadero Salvador. Y esto lograba por fe nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra renovación. En otras palabras, de nada sirve conocer la ley, obedecer la ley, a menos que sea por fe y que podamos ser conducidos a Cristo. Entonces, en ese contexto, Gálatas 3:25 dice: mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo el tutor, bajo el guardián, bajo ese medio para mantenernos en orden. Venida la fe. ¿Qué quiere decir esto? Dice el pastor Waggoner en las buenas nuevas del libro de Gálatas, libro del pastor Waggoner, mensaje de 1888, página 98, comenta lo siguiente sobre Gálatas 3:25 y dice: y como vino la fe, ya no estamos bajo el tutor o el ayo. Entonces dice: aunque parezca extraño, muchos han llegado a suponer que hubo un tiempo definido en el cual debía venir la fe. Y aquel versículo dice: venida la fe, o al venir la fe. Este pasaje bíblico se ha interpretado como que si dijese que el hombre estaba bajo la ley hasta un determinado tiempo de la historia del mundo, y que cumplido ese tiempo vino la fe, permitiéndole por consecuencia quedar libre de la ley. Ellos hacen equivaler la venida de la fe con la manifestación de Cristo en la tierra. Así que hay un grupo de personas que utilizan Gálatas 3:25 para decir que una vez vino Cristo, la ley queda abolida. En otras palabras, dice el pastor Waggoner, que muchos interpretan que cuando dice Gálatas 3:25, venida la fe o como vino la fe, creen que se refiere al advenimiento de Cristo. Y sin embargo, sigue diciendo el pastor Waggoner, no podemos afirmar que todo el mundo pensó de esa manera. Tal interpretación indica una ausencia absoluta de meditación al respecto. Quiere decir, hermanos, que Gálatas 3:25 hay que meditarlo, hay que reflexionarlo. No solamente podemos leerlo y concluir. Dice el mensaje de 1888 que estoy leyendo, dice: no podemos afirmar que todo el mundo pensó de esa manera. Tal interpretación indica una ausencia absoluta de meditación al respecto. Así que usted y yo debemos analizar estas cosas con reflexión espiritual, con meditación divina, tomarnos el tiempo y decir, ¿qué quiere decir esto?
en ese contexto encontramos que debemos reflexionar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Esto haría, si tomáramos de que venida la fe ya no hay necesidad de la ley, y que venida la fe quiere decir cuando Cristo vino y murió, la ley es abolida, dice el pastor Wagoner, esto haría a los hombres salvarse en conjunto, independientemente de ninguna participación de su parte. Eso sería decir que hasta determinado tiempo todos los hombres estaban en servidumbre bajo la ley, y a partir de ese momento todos quedaron libres del pecado. Todos sabemos que eso no es cierto. Cristo no vino a abolir la ley. Y ahí es donde entra aquella frase muy interesante de Mateo capítulo 5, porque si Gálatas 3:25 quiere decir que al venir la fe interpretan estas falsas teorías de que significa Cristo al llegar a la tierra, la fe o Cristo tomaba el lugar de la ley y que la ley era abolida, dice aquí en Gálatas 5 versículos 17 al 19, estas son palabras directamente de Cristo. Por eso el tema de hoy se titula La fe no niega la ley. De ninguna manera. Mateo 5 versículos 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar o quebrantar o quitar la ley, uno, o los profetas. Ahora, entre paréntesis, digo, es interesante que él dice que él no vino ni a negar lo que estamos dejando claro en el tema, la ley, o pisotearla, o negarla, o quebrantarla, o abolirla, o decir terminó su periodo la ley. Y noten al nivel que pone el mensaje de los profetas. Hay mucha gente que dice, no, nosotros vivimos en el Evangelio del Nuevo Testamento. El antiguo era antiguo, no tiene nada que ver con nosotros. Pero Jesús dice, no, ni la ley, ni lo que los profetas han dicho o han escrito. No he venido a abrogar, dice Jesús, sino a cumplir. Hermanos, y esto es radicalmente importante, relevante decir, Jesús, si hubo alguien de todos los enviados del cielo que recalcaba la importancia de la ley, fue Jesús. Y no por ser judío, y no por ser un ser humano que aceptaba la palabra, sino que exactamente su misión, dice, no fue abolir, no fue quitar, no fue negar la ley y los profetas. Verso 18, porque de cierto os digo, dice Jesús, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Hermanos, la ley no perece. La ley no perece. Jesús dijo, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que usted podrá tener una mega iglesia con 20,000, 30,000 miembros que surdan los predicadores porque ya no saben qué hacer y dónde poner a la gente. Y sin embargo, ser grande para los hombres mientras quebrantan la ley y niegan la ley y dicen que viven en Cristo, viven en la fe, basado en Gálatas 3:25. Y sin embargo, ser grandes en la tierra, pero pequeños o nada para Dios. Y sin embargo, usted podrá ser desconocido,
la gente no lo escucha. Usted podrá ser uno entre millones enseñando que aunque vivimos por fe y aunque Cristo, Dios con nosotros, esto no niega, quita o nos lleva a desobedecer y no aplicar la ley. Todo lo contrario, la ley es aplicable y quien así lo enseñe en la fe correcta podrá ser desconocido por los millones y las mega iglesias y las grandes instituciones, pero en el cielo este pequeño desconocido es grande para Dios. Así que Pablo, sabiendo que Jesús no vino a negar la ley, sino a cumplirla, no podía de ninguna manera estar aboliéndola con Gálatas 3:25. Entonces dice el pastor Waggoner, estoy leyendo las buenas nuevas del pastor Waggoner, del libro de Gálatas, página 98, versión libro, dice así: la salvación del hombre dependería entonces accidentalmente del tiempo de su nacimiento. Si vivió antes de determinada fecha, repito, si vivió antes de determinada fecha, estaría perdido. Pero si después, entonces podría salvarse. Esto quiere decir que si Gálatas 3:25 quiere decir que venida la fe significa al nacimiento o el advenimiento de Cristo, todos ahora somos liberados de la ley, entonces aquellos que vivieron antes de su nacimiento ¿se perderán? ¿Están perdidos? Aquellos que se sometieron al sistema de sacrificios, a las leyes de Moisés, las leyes levíticas y la ley moral de los 10 mandamientos antes de Cristo, ¿se perdieron? ¿Qué me dicen del periodo de Noé y antes de Noé, Adán y Eva? Porque todos ellos fueron guardadores de la ley y nunca conocieron, por decirlo así, a la fe, como dicen estas falsas teorías, que se cumplió al venir Jesucristo. Lo que entiendo y veo que está haciendo el mensaje de 1888 aquí con el pastor Waggoner es de que nos está diciendo: la ley no fue, no es, no será abolida por la fe. La fe, todo lo contrario, le da el lugar correcto a la ley en la vida del cristiano. De otra manera, unos fueron perdidos por estar debajo de la ley, y solo aquellos que en el Nuevo Testamento aceptan por fe a Cristo y libres de la ley serían salvos. Pero eso es absurdo. Dios tiene una misma manera de salvar en todos los tiempos y sus principios han sido los mismos, expresados de diferentes maneras. La pregunta es, ¿nosotros cómo estamos? ¿Estamos claros en esto o también nos confundimos? Dice el pastor Waggoner, tal absurdo no debe entretener más nuestro tiempo. O sea, dice, ni siquiera debemos considerar esas ideas. Y dice el mensaje, es absurdo. Absurdo. Reafirmo, absurdo. Pero ahí es donde está el detallito, hermanos. El pueblo de Dios, estoy hablando del pueblo adventista, de aquel que ha conocido la ley, desde 1844 ha recalcado tanta la ley que ha desviado su mente y su vida espiritual de la única fuente de salvación. Y eso empezó en 1844 en adelante. Más tarde la iglesia se organiza y más tarde sigue y la iglesia definitivamente perdió de vista a Jesús, perdió de vista la fe, pero recalcaba la ley. Viene Dios en 1888, se dio cuenta que el pueblo estaba completamente desviado y les manda el mensaje que envió a los Gálatas, que se habían apartado del evangelio, que estaban en otro evangelio. Un evangelio falso, porque en ninguna parte hay un evangelio de la ley.
Entonces ahora muchos se fueron al otro extremo. El adventismo de 1844 hasta 1888 completamente desviados de Cristo, enfocados en la ley. Y hoy día Satanás nos ha llevado a otro extremo. En una falsa teoría, en una falsa doctrina, con un evangelio barato, nos han llevado a decir: cree en Cristo y eres libre. Algunos directamente, otros indirectamente nos dicen que la ley ha sido abolida, que la ley no es aplicable, que la ley no tiene un espacio en nuestra vida espiritual. Yo he dicho y he sostenido una y otra vez lo que hemos leído: la ley no nos salva, porque no es Dios, por decirlo así, no es Cristo, pero la ley tiene su papel, revela la voluntad de un padre a un hijo. Padre Dios, hijo el mundo, hijo su iglesia, hijo nosotros. Es como un manual de carro, un manual de iglesia, un manual que el padre puede darle al hijo. Le dice su voluntad, le dice su deseo, pero el manual no puede hacer más, solo puede dirigirte, mostrarte el camino. Eso hace la ley, y sostenemos que la ley es santa, pura y aceptable y aplicable y se debe guardar. Pero no nos quedemos en el lado de 1844 a 1888 de estar sometidos a un falso evangelio de ley sin Cristo. Pero también evitemos o salgamos del falso evangelio de Cristo de 1888 hasta hoy 2014, con un evangelio donde ahora Cristo lo permite todo. Quebrantar la ley, quebrantar el sábado, quebrantar el 8º mandamiento, quebrantar el 5º mandamiento, quebrantar el 10º mandamiento, etcétera, etcétera. No, hermanos, no podemos estar ni de un lado ni del otro. Tenemos que tener y vivir el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo. Dios con nosotros, Emmanuel, nos llevará a vivir a la altura de la ley, a la altura de su palabra, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces la ley ya no lo condena, ya no lo encierra, sino en Cristo ahora tiene la libertad de vivir a la altura de la ley. Pero ese trabajito es solo por fe. Entonces le pregunto, ¿usted está en la doctrina de 1844 hasta 1888 de ley sin Cristo? ¿O está en la doctrina de 1888 hasta nuestro tiempo, que se dice o se recalca Cristo, pero en una vida desordenada, desorganizada, sin consagración, sin oración, sin cambio, sin verdadera espiritualidad, que solo puede lograrse con la base sobre la ley, sobre la palabra de los profetas, sobre los apóstoles, sobre la inspiración, palabra de Dios? Proponemos el camino, la vida y la verdad, que es: aseguremos de tener a Cristo guardando su ley por fe, no por nuestros méritos, no por nuestro entendimiento. ¿Cómo estás guardando la ley, querido hermano? Querida hermana, joven, niño, querido pastor, anciano, líder, tú que me escuchas, tú que escucharás esta grabación, ¿cómo estás guardando la ley? Porque hay dos grupos que a Satanás le encantan y están en la iglesia, están en los creyentes de verdad presente. Está el grupo que se amarra y enrolla con la ley y pobrecitos viven ahogados, asustados, ahumados, sin oxígeno espiritual. Y siempre están: uy, esta vida espiritual es difícil, esta vida espiritual solo son pruebas, luchas, conflictos, la cara
fruñida, no son felices, no tienen alegría. Llegó el sábado otra vez y no terminé esto y no terminé lo otro. Y siempre están clavados, amarrados en pura ley, puras normas, puros mandamientos. Así estaban los Gálatas y los judíos. Y muchos adventistas y muchos cristianos, muchos creyentes de la verdad presente están allí. Pero también está el otro peligro, el otro grupo. El grupo de todo lo puedo en Cristo. Sí, pero una vida de libertinaje, de pecado. Cristo entiende que yo soy débil. Yo no puedo ser perfecto. Yo no puedo obedecer todo eso. Cristo sabe que es imposible. Así que Él ya lo hizo por mí. Lo hizo en la cruz. Intercede por mí. Yo seguiré igual. Así soy. No puedo cambiar. Pero en Cristo yo, en pecado, pero en el cielo, estoy perfecto. Ese es el Cristo que hoy los evangelistas están predicando, y por eso están bautizando a gente que no está siendo preparada. Entra uno y lo meten al agua. El otro día estuve en un congreso de miles y miles de hermanos cristianos, adventistas y de muchas otras partes. Y el presentador puso un límite o una cuota o un número. Hoy buscamos tantos, y yo sé que aquí están, y aquí están, y aquí están. Y era uno tras otro, tras otro, tras otro. Se miraba a las claras que esa gente no había sido preparada para el bautismo. Pero Cristo te acepta. Sí, Cristo te acepta, pero una vez aceptes a Cristo, los cambios se van a ver, incluyendo la obediencia a sus mandamientos, su palabra, su inspiración. Los evangelistas y muchos de nuestros pastores, aún laicos, buenos misioneros, con un falso evangelio, un evangelio falso de libertinaje, Dios lo entiende. Sí, la iglesia está mal, Jesús así nos acepta. No, dice que nos va a vomitar. Entonces, ¿qué Cristo es el que tienes? ¿El Cristo libertinaje? ¿El Cristo pura ley? ¿O el Cristo que reconoce y obedece y se somete a la ley de Dios, no para ser salvo, porque Jesús fue bien claro, dice, si me amáis, esa es la condición, de otra manera no sirve guardar la ley, si me amáis, si de verdad te has entregado a mí, si de verdad estos años o estos segundos conmigo te han servido, guardad mis mandamientos. Hermanos, yo os propongo estar en el centro. Queremos al Cristo verdadero, aquel que por un lado dice, ni yo te condeno. Eso solo puede verse por fe. A eso se llama Cristo y su justicia. El mensaje de 1888. Cristo y su justicia, al vernos como somos y como estamos, pecadores, manchados, sucios, nos acepta en el momento que confesamos. Sí, pero la otra parte del mismo Cristo de ni yo te condeno, como le dijo María Magdalena, símbolo de la iglesia, símbolo de nosotros, le dijo otra parte que no se predica hoy. Le dijo, vete y no peques más. Necesitamos aquel Cristo que pudo identificar en Pedro a un gran hombre, un hombre con todos sus defectos, levantarlo, sacarlo del hoyo, sacarlo del agua, sacarlo donde se estaba hundiendo, pero cuando tenía que decirle que estaba mal, también le dijo. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo a Satanás que estaba en él? Le dijo, Satanás, quítate de aquí. Pudo identificar y reprender a Satanás en un débil discípulo que más tarde llegó a ser poderoso. Tenemos que enfatizar aquel Cristo que vio bien salvar a Saulo, pero más tarde viene a ser el apóstol Pablo, convertido
totalmente, su vida cambió, dio un giro de 360 grados, completamente. Ya no estamos en un tiempo de poquito en poquito a ver si nos acomodamos. No. Bueno, es más, si lo quiere creer, amén, y si no, ¿qué puedo decirle? Allá usted. Pero llegó el tiempo de hacer los cambios. ¿De verdad somos cristianos? Les invito, salgamos de pura ley sin Cristo y no caigamos o salgamos de Cristo sin obediencia, libertinaje, pecado. Así soy libre, Él me justifica, Él me acepta, yo soy débil, no puedo, cuando Él venga seré perfecto, ahora no, así que así soy. No, salgamos de eso también y vivamos Gálatas 3:25. Lo que Gálatas 3:25 realmente dice, que una vez venida la fe, una vez el ser humano entiende por fe lo que Cristo es para él, es liberado de esas cadenas. Aún con la palabra de Dios, muchos están encadenados porque ellos quieren estar encadenados en sus normas y en su manera de querer obedecer y hacer las cosas que Dios mismo dice que una vez vengamos a estar en Cristo, somos libres. Libres porque hemos alcanzado su norma, su perfección, su santidad. Entonces la ley ya no tiene que acusarnos en nada. Conclusión. Las buenas nuevas de Gálatas, el pastor Wagoner, página 98, ya aquí cerrando, dice así: tal absurdo no debe entretenernos más tiempo, hablando de que no quiere decir que cuando Cristo vino la fe y entonces fue abolida la ley. Eso es absurdo, dice el mensaje de 1888. Nadie puede pensar seriamente que el apóstol se está refiriendo aquí a un tiempo fijo y determinado en la historia del mundo, y que hace la división entre las así llamadas dos dispensaciones sin abandonar de inmediato el argumento. ¿Cuándo entonces vino la fe? ¿Cuándo? Miren lo que dice Romanos 10:17. ¿Cuándo de verdad viene la fe en cada individuo? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, de Cristo. Cuando quiera que un hombre recibe la palabra de Dios, ojo, ahí va para usted, para mí. Cuando quiera que un hombre recibe la palabra de Dios, la palabra de la promesa que le presenta la plenitud de la ley, y no lucha más en su contra, sino que se rinde a ella, entonces la fe viene a él. Léase, dice el capítulo 11 de Hebreos, y se verá que la fe vino desde el principio, o sea, desde Eva, Adán, desde el tiempo de Abel. El hombre ha encontrado libertad por medio de la fe. El único tiempo fijo y determinado es ahora. O sea que la fe, Gálatas 3:25, cuando dice, y llegada la fe, o venida una vez la fe, ya no estamos necesitados o bajo ayo, bajo ese tutor, bajo esa ley. Es que una vez usted se encuentra desnudo con la palabra de Dios, usted sabe realmente que necesita un Salvador. Y una vez usted recibe al Salvador, es justificado por la fe, y entonces no solo es perdonado, no solamente se nos da otra oportunidad, sino que podemos vivir la vida que una vez Adán y Eva vivieron, sin pecado. Así que es claro, hermanos y hermanas, de que hoy es el tiempo. Hoy ha llegado la fe. Bueno, la hora ha llegado para terminar. Génesis está aquí y dice que la hora llegó. Tenemos que ir a otra reunión. Diga hola, mamá, allá. Vamos a cerrar. Espero en el Señor de que haya sido de bendición esta reflexión, y Génesis Martín nos va a acompañar a cerrar en oración. Que el Señor me los bendiga, hermanos. ¿Cuándo ha llegado la fe? ¿Cuándo llegó la fe? ¿En qué momento? El momento es el momento en que uno reconoce la importancia
de la palabra de Dios, el efecto que tiene la palabra en uno. Si fue ayer en su experiencia, amén. Si es hoy, amén. Ojalá no sea demasiado tarde. Todos los santos hombres de Dios recibieron la fe, tuvieron el privilegio de encontrarse con Dios y entonces lograron la paz con su Creador y vivieron a la altura de la ley. Que el Señor me los bendiga, un feliz sábado, y nos despedimos con oración recordándoles que mañana estaremos aquí en nuestro tema de profecía. Vamos a hacer amén, vamos a orar, oremos. Querido Jesús, gracias. Muchísimas gracias por regalarnos el privilegio y la bendición de vivir y ver esto por fe. Hoy nos hemos encontrado contigo, oh Señor. Hoy encontramos y vemos el valor de tu palabra. Que hoy sea el día y el momento de haber llegado la fe para nosotros. Que hoy podamos recibir no solo el perdón, sino la oportunidad de ponernos en orden contigo, tener la paz y vivir a la altura de tu ley. Porque la fe no solo reafirma nuestra relación con Dios, sino nos ayuda a entender la importancia de tu ley. En Cristo Jesús, bendice a tu pueblo. Acompáñanos hoy, te imploro. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, mis hermanos, bendiciones y será hasta mañana. Feliz sábado a todos. ¿Qué?